Consejo a las personas casadas, de parte de San Francisco de Sales. El matrimonio es un gran sacramento, lo digo en Jesucristo y en su Iglesia. Es honorable para todos y en todo, es decir, en todas sus partes. Para todos porque hasta las mismas vírgenes han de honrarlo con humildad. En todos porque es igualmente santo entre los pobres y entre los ricos. En todo porque su origen, su fin, sus utilidades, su forma y su materia son santas. Es el plantel del cristianismo, que llena la tierra de fieles para completar en el cielo el número de los elegidos. De manera que la conservación del bien del matrimonio es en extremo importante para la República, porque es la raíz y el manantial de todos los arroyos. Quisiera Dios que su Hijo muy amado fuese llamado a todas las bodas, como lo fue a las de Caná, pues no faltaría en ellas el vino de los consuelos y de las bendiciones. Porque si ordinariamente solo hay un poco en los comienzos, ello es debido a que en lugar de nuestro Señor invitan a Adonis y a Venus, en lugar de la Virgen. El que quiere tener corderitos hermosos y pintados, como Jacob, ha de mostrar a las ovejas, cuando se aparejan, varillas de diversos colores. Y el que quiere tener un feliz éxito en el matrimonio, debería en sus bodas representarse la santidad y la dignidad de este sacramento. Pero en lugar de esto todo se acaba en desórdenes, pasatiempos, banquetes, palabras. No es pues de extrañar si los efectos son desastrosos. Sobre todo exhorto a los casados al amor mutuo, que tanto les recomienda el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura. Oh casados, nada significa decir ámense los unos a los otros con amor natural, porque las parejas de tórtolas también lo hacen, ni decir ámense con un amor humano, porque los paganos también han practicado este amor. Pero yo les digo con el gran apóstol, maridos, amen a sus esposas como Jesucristo ama a su iglesia. Esposas, amen a sus maridos como la iglesia ama a su Salvador. Fue Dios que llevó a Eva a nuestro primer Adán y se la dio por esposa. Es también Dios, amigos míos, quien con su mano invisible ha hecho el nudo del sagrado lazo de su matrimonio, y quien ha dado los unos a los otros. ¿Por qué pues no se aman con un amor enteramente santo y sagrado, divino? El primer efecto de este amor es la unión indisoluble de sus corazones. Cuando se pegan con cola dos piezas de abeto y se juntan, si el pegamento es fino, la unión será tan fuerte que antes se romperán por cualquier otro lugar que por el de la juntura. Ahora bien, es Dios quien une al marido con la esposa, con su propia sangre. Por esto, esta unión es tan fuerte, que antes el alma se separará del cuerpo que de uno o del otro, que el marido de la mujer. Pero esta unión no se entiende principalmente del cuerpo, sino del corazón, del afecto y del amor. El segundo efecto de este amor es la fidelidad inviolable y mutua. Antiguamente los sellos estaban grabados en los anillos que se llevaban en los dedos, como lo da a entender la misma Sagrada Escritura. He aquí, pues, el secreto de la ceremonia que se hace en el sacramento. La Iglesia, por mano del sacerdote, bendice el anillo y al darlo primeramente al hombre, significa que se sella y cierra su corazón por este sacramento, para que jamás ni el nombre ni el amor de otra mujer alguna pueda entrar en él, mientras viva la que le ha sido dada. Después el esposo pone el anillo en la mano de la esposa, para que a su vez sepa que nunca su corazón ha de sentir afecto a ningún otro hombre, mientras viva sobre la tierra el que nuestro Señor acaba de darle. El tercer fruto del matrimonio es la procreación y crianza de los hijos. Es un gran honor para ustedes los casados el que Dios, al querer multiplicar las almas que puedan bendecirlo y alabarlo eternamente, los haga cooperadores de una labor tan digna mediante la producción de los cuerpos, sobre los cuales como gotas celestiales hace llover las almas creándolas como las crea al infundirlas en aquellos.
Conserven, pues, esposos, un tierno, constante y cordial amor a sus esposas. Por esto la mujer fue sacada del costado más cercano al corazón del primer hombre, para que fuese tierna y cordialmente amada por él. Las debilidades y las fallas, ya corporales, ya espirituales de sus esposas, no han de provocar en ustedes ninguna clase de desdén, sino más bien una dulce y amorosa compasión, pues Dios las ha creado así, para que dependiendo de ustedes reciban de ellas más honor y respeto, y las tengan por compañeras, siendo ustedes los jefes y los superiores. Y ustedes, esposas, amen tierna y cordialmente, pero con un amor respetuoso y lleno de reverencia, a los maridos que Dios les ha dado, ya que para esto los ha hecho Dios de un sexo más vigoroso y dominador, y ha querido que la mujer sea como algo que procede del hombre, un hueso de sus huesos, carne de su carne, y formada de una de sus costillas, sacada de debajo de su brazo, para significar que ha de estar bajo la mano y guía de su marido. En toda la Sagrada Escritura se recomienda vivamente esta sujeción, la cual la misma Escritura hace suave, pues no solo quiere que se sometan con amor, sino que manda a sus maridos que ejerzan su autoridad con suavidad, afecto y ternura. Maridos, dice San Pedro, pórtense discretamente con sus esposas, como un vaso más frágil, rindiéndoles honor. Pero mientras los exhorto a que hagan crecer siempre este amor recíproco que se deben, tengan cuidado en que no se convierta en alguna especie de celos. Porque ocurre con frecuencia que, así como el gusano se engendra de la manzana más delicada y más madura, así también los celos nacen en el amor más ardiente y afectuoso de los casados, del cual, empero, echan a perder y corromper la sustancia, porque poco a poco engendra disgustos, disensiones y divorcios. Es cierto que los celos nunca sobrevienen cuando la amistad se funda recíprocamente en la verdadera virtud. Por esta causa los celos son una señal indudable de que el amor tiene algo de sensual y grosero, y que ha dado con una virtud flaca, inconstante y expuesta a la desconfianza. Es un necio alarde de amistad querer ensalzarla con los celos, porque los celos son ciertamente un indicio de materialidad y grosería de la amistad, y no de su bondad, pureza y perfección, pues la perfección de la amistad presupone la certeza de la virtud de la cosa amada, y los celos presuponen su incertidumbre. Maridos, si quieren que sus esposas sean fieles, que vaya por delante la lección del ejemplo de ustedes. ¿Con qué cara, dice San Gregorio Nacianceno, quieren exigir la honestidad en sus mujeres si ustedes viven en la deshonestidad? ¿Cómo pueden reclamarles lo que ustedes no les dan? ¿Quieren que sean castas? Pórtense castamente con ellas. Y como dice San Pablo, que cada uno sepa poseer su vaso en santidad. Pues si por el contrario ustedes son los primeros en enseñarles las infidelidades, no es raro que ustedes padezcan la deshonra que acarrea su pérdida. Mas ustedes, esposas, cuyo honor va inseparablemente unido a la decencia y a la honestidad, conserven cuidadosamente su gloria, y no permitan que la menor sombra de disolución empañe su honra. Teman todos los ataques, por pequeños que sean. Nunca permitan ninguna galantería en torno a ustedes. Quien quiera que alabe su belleza y su gracia les ha de ser sospechoso, porque el que alaba una mercancía que no puede comprar suele sentir graves tentaciones de robarla. Pero si a tu alabanza añade a alguien el desprecio de tu marido, te ofende en gran manera, pues claramente da a entender que no solo quiere perderte, sino que te considera ya medio perdida, puesto que puede afirmarse que ya está casi hecho el trato con el segundo comprador, cuando se está disgustado del primero. Siempre las señoras, tanto en los tiempos antiguos como ahora, han tenido la costumbre de colgar perlas en sus orejas, por el placer, dice Plinio, de oír el ruido que hacen al chocar unas contra otras. Mas yo que sé que el gran amigo de Dios, Isaac, envió unos pendientes
como primeras arras de su amor a Rebeca, creo que este adorno místico significa que la primera cosa que un marido ha de poseer de su esposa y que ésta ha de guardar fielmente es el oído, para que no pueda entrar por él otro lenguaje ni ruido alguno que el dulce y amigable rumor de las palabras honestas y castas, que son las perlas orientales del Evangelio, pues nunca hemos de olvidar que las almas reciben el veneno por el oído, como el cuerpo lo recibe por la boca. El amor y la fidelidad hermanados producen siempre la intimidad y la confianza. Por esta causa los santos y las santas han empleado muchas caricias en el matrimonio, caricias verdaderamente afectuosas pero castas, tiernas pero sinceras. Así Isaac y Rebeca, la pareja más casta entre los casados del tiempo antiguo, fueron vistos desde una ventana mientras se acariciaban de tal manera que, a pesar de que no mediaba entre ambos cosa alguna deshonesta, entendió muy bien Abimelech que no podían ser sino marido y mujer. El gran San Luis, tan austero en su carne como tierno en el amar a su esposa, fue casi recriminado por ser pródigo en sus caricias, aunque en realidad merecía ser alabado, pues sabía dejar de un lado su espíritu marcial y valiente por estas pequeñeces exigidas por la conservación del amor conyugal, ya que por más que estas pequeñas demostraciones de pura y franca amistad no atan los corazones, no obstante los acercan y los disponen a la mutua convivencia. Santa Mónica, estando encinta del gran San Agustín, lo consagró muchas veces a la religión cristiana y al servicio de la gloria de Dios, como él mismo nos lo da a entender, cuando nos dice que había gustado la sal de Dios en las entrañas de su madre. Es una gran lección para las mujeres cristianas la de ofrecer a la divina majestad el fruto de su vientre ya antes de haber nacido, pues Dios, que acepta las ofrendas de un corazón humilde y generoso, favorece ordinariamente los deseos de las madres en estas ocasiones. Testigos de ello son San Samuel, Santo Tomás de Aquino, San Andrés de Fiesole y muchos otros. La madre de San Bernardo, digna madre de tal hijo, tomando en sus brazos a sus hijos, al instante de haber nacido, los ofrecía a Jesucristo y desde entonces los amaba con respeto, como una cosa sagrada que Dios le había confiado. Y fue tan feliz el éxito de esta práctica que los 7 fueron muy santos. Mas cuando los hijos ya han venido al mundo y comiencen ellos el uso de la razón, han de tener los padres mucho cuidado en grabar el temor de Dios en sus corazones. La buena reina Blanca cumplió fervorosamente este deber con su hijo el rey San Luis. Preferiría, hijo mío muy amado, verte morir delante de mis ojos que verte cometer un solo pecado mortal, le decía con frecuencia, lo cual quedó tan impreso en el alma de aquel santo hijo que, como él mismo decía, no pasó un solo día de su vida sin que se acordara de ello y se esforzó cuanto pudo en guardar esta doctrina divina. En nuestro idioma llamamos casas a los linajes y a las generaciones, y los mismos hebreos llamaban edificación de la casa a la generación de los hijos, pues fue en este sentido que se dijo que Dios edificó casas a las comadres de Egipto. Esto demuestra que no se hace buena casa enriqueciéndola con bienes materiales, sino educando bien a los hijos en el temor de Dios y en la virtud. En esto no hay que perdonar trabajo ni sacrificio alguno, pues los hijos son la corona de los padres. Así Santa Mónica combatió con tanta firmeza y constancia las malas inclinaciones de San Agustín, que después de seguir sus pasos por mar y por tierra, logró hacerlo más felizmente hijo de sus lágrimas por la conversión de su alma, que no lo había hecho hijo de su sangre por la generación de su cuerpo. San Pablo señala a las esposas el cuidado de la casa, por lo cual creen muchos con acierto que su devoción es más provechosa a la familia que la de los maridos, los cuales, por no permanecer tan asiduamente en el hogar, no pueden encaminar tan fácilmente a la familia hacia la virtud. Por este motivo, Salomón en los Proverbios vincula la felicidad del hogar al cuidado y diligencia de aquella mujer fuerte que en ellos nos describe.
Dice el Génesis que Isaac, al ver estéril a su mujer Rebeca, rogó por ella al Señor. O según los hebreos, rogó en presencia de ella, pues mientras el uno oraba a un lado del oratorio, el otro lo hacía al lado opuesto. De esta manera la oración del marido hecha en esta forma fue escuchada. La más grande y la más provechosa unión del marido y de la mujer es la que se apoya en la devoción, a la cual se han de animar mutuamente. Hay frutos como el membrillo, que a causa de la aspereza de su jugo solo son buenos confitados. Hay otros que por ser muy tiernos y delicados tampoco pueden durar si no se los confita. Tales son las cerezas y los albaricoques. De la misma manera, las esposas han de desear que sus maridos estén confiados con el azúcar de la devoción. Porque el hombre sin devoción es un animal severo, áspero y rudo. Y los maridos han de desear que sus esposas sean devotas, porque la mujer sin devoción es muy frágil y está expuesta a decaer o a mancillarse en su virtud. Dice San Pablo que el hombre infiel es santificado por la esposa fiel y que la esposa infiel es santificada por el esposo fiel. Como sea que en esta estrecha alianza del matrimonio puede una de las partes atraer fácilmente a la otra a la virtud. Mas qué bendición cuando el hombre y la mujer fieles se santifican mutuamente en un verdadero temor del Señor. Por lo demás, la mutua condescendencia ha de ser tan grande que jamás se enojen ambos a la vez, para que no se asome entre ellos la disensión y la discordia. Las abejas no pueden permanecer ahí donde se producen ecos, resonancias y retumbos de voces. Ni el Espíritu Santo en una casa donde haya disputas, réplicas, gritos y altercados. Dice San Gregorio Nacianceno que en su tiempo los casados festejaban el aniversario de sus bodas. Ciertamente aprobaría que se introdujese esta costumbre, con tal que no se hiciese con ostentación de fiestas mundanas y sensuales, sino confesando y comulgando los esposos, encomendando a Dios con mayor fervor que el de costumbre el feliz éxito de su matrimonio, renovando los buenos propósitos de santificarlo, cada día más con una amistad y fidelidad recíprocas, y adelantándose en el Señor para soportar las cargas de su estado. Sobre la honestidad del lecho nupcial. El lecho nupcial, como dice el apóstol, ha de ser inmaculado, es decir, ha de estar libre de impurezas y de otras fealdades profanas. De esta manera fue instituido al principio el matrimonio en el paraíso terrenal, donde jamás en todo aquel tiempo hubo el menor desorden de la concupiscencia ni cosa alguna deshonesta. Existe cierta semejanza entre los placeres vergonzosos y los del comer, pues todos ellos pertenecen a la carne, aunque los primeros por razón de su brutal vehemencia se llaman simplemente carnales. Explicaré pues lo que no puedo decir de unos, por lo que diré de los otros. El comer está ordenado a la conservación de la vida. Ahora bien, así como comer simplemente para nutrirse y conservar la persona es una cosa buena, santa y mandada, así también en el matrimonio lo que es necesario para la generación de los hijos y la multiplicación de las personas es una cosa buena y muy santa, porque es el fin principal de las nupcias. Comer no para conservar la vida, sino para mantener la mutua relación y condescendencia que nos debemos los unos a los otros, es una cosa muy justa y honesta. Igualmente, la recíproca y legítima satisfacción de los esposos en el santo matrimonio es llamada débito por San Pablo. Más débito tan grave que no quiere que ninguna de las partes se exima de él sin el libre y voluntario consentimiento de la otra, ni siquiera por motivos de prácticas devotas, lo cual me ha obligado a hablar en la forma que lo he hecho sobre este punto, en el capítulo de la Sagrada Comunión. Mucho menos, pues, es lícito eximirse de este deber, por caprichosas pretensiones de virtud o por disgusto o desdén. 3. Así como los que comen por el deber de mutua condescendencia han de comer con libertad y no como forzado a ello, y además han de procurar dar a entender que comen con apetito. De la misma manera el débito nupcial se ha de satisfacer fiel y francamente, como si se tuviese la esperanza de tener hijos, aunque por alguna causa esta esperanza hubiese desaparecido. 4.
Comer no por los dos primeros motivos, sino simplemente para complacer el apetito es cosa tolerable, pero no laudable, ya que el simple placer del apetito sensitivo no puede ser un fin suficiente para hacer que sea laudable un acto. Basta con que sea tolerable. 5. Comer, no por simple apetito, sino por exceso y desorden, es cosa más o menos censurable, según que el exceso sea grande o pequeño. 6. Ahora bien, el exceso en el comer no solo consiste en la cantidad, sino también en la forma y manera como se come. Es notable, amada Filotea, que la miel tan apropiada y tan saludable para las abejas pueda de todas maneras perjudicarlas tanto que llegue a ponerlas enfermas, como ocurre cuando comen demasiado, sobre todo en primavera porque les produce como cierta disentería, y a veces las mata inevitablemente, como cuando quedan cubiertas de miel por delante de su cabeza y en sus aletas. En verdad, el comercio nupcial, que es tan santo, tan justo, tan recomendable, tan útil a la sociedad, puede empero en algunos casos ser dañoso a los que lo practican, pues a veces pone enfermas de pecado venial a las almas, como ocurre con simples excesos y en algunas ocasiones las mata con el pecado mortal, como ocurre cuando es violado y pervertido el orden establecido para la generación de los hijos. Y en este caso, según que algunos se aparten más o menos de este orden, son los pecados más o menos execrables, pero siempre mortales. Porque como quiera que la procreación de los hijos es el fin primario y principal del matrimonio, jamás es lícito apartarse del orden que exige. Aunque por algún motivo tal procreación no pueda entonces seguirse, como acontece cuando la esterilidad o el embarazo impiden la generación, pues en estas circunstancias el comercio corporal no deja de poder ser justo y santo, con tal que sean cumplidas las leyes de la generación, puesto que nunca está permitido que cosa alguna accidental contravenga la ley impuesta por el fin principal del matrimonio. Es cierto que la infame y execrable acción que Onán cometió en su matrimonio fue detestable delante de Dios, como lo dice el sagrado texto en el capítulo 38 del Génesis. Y aunque algunos herejes de nuestros tiempos, 100 veces más condenables que los cínicos de que nos habla San Jerónimo en la epístola a los Efesios, han pretendido que fue la perversa intención de este malvado la que desagradó a Dios, es manifiesto que no habla así la Escritura, sino que concretamente asegura que fue la misma cosa cometida la que pareció detestable y abominable a los ojos de Dios. 7. Es una señal indudable de un espíritu perverso, vil, bajo e innoble, pensar en los manjares y en la comida antes de la hora y todavía deleitarse más, después de comer, con el placer que se ha sentido durante la comida, entreteniéndose en ello con palabras y pensamientos, y revolcando el espíritu en el recuerdo del placer experimentado al tragar los manjares, como lo hacen aquellos que antes de comer tienen el ánimo en el asador y después de comer en los platos. Personas dignas de ser pillos de cocina que, como dice San Pablo, hacen de su vientre un dios. Las personas honorables solo piensan en la mesa cuando se sientan a ella, y una vez que han comido, se lavan las manos y la boca para no sentir más ni el sabor ni el olor de lo que han comido. El elefante no es sino una bestia enorme, pero es la más digna de cuantas viven en la tierra y la que tiene más juicio. Quiero referir un rasgo de su honestidad. Nunca cambia de compañera y ama tiernamente a la que ha escogido, con la cual, sin embargo, no se junta más que de 3 en 3 años, por espacio de 5 días, y con tanto secreto que jamás nadie le ha visto en este acto, pero harto se conoce el 6.º día, cuando antes de hacer cualquier otra cosa, se va derechamente al río, donde lava todo su cuerpo y no quiere volver a su grupo antes de haberse purificado. ¿No son estas cosas hermosas y honestos instintos de este animal, con los cuales invita a los casados a no permanecer empantanados en la sensualidad y en los placeres experimentados por razón de su estado, sino a lavar el corazón y el afecto una vez pasados, y a purificarse lo antes posible para practicar después otros actos más puros y elevados, con toda la libertad del espíritu? En esta advertencia consiste la práctica perfecta de la excelente doctrina que San Pablo da a los corintios. El tiempo es breve, por lo tanto los que tienen esposa vivan como si no la tuviesen, ya que según San Gregorio tiene esposa como si no la tuviese aquel que de tal manera recibe los deleites corporales, que no impide con ellos las aspiraciones espirituales. Ahora bien,
lo que se dice del marido se entiende recíprocamente de la esposa. Los que usan del mundo sean como si no usasen de él, dice el mismo apóstol. Que todos pues usen del mundo, cada uno según su vocación, pero de manera que no esclavizando sus afectos, queden libres y estén prontos para el servicio de Dios, como si no usasen de él. Este es el gran mal del hombre, dice San Agustín. Querer gozar de las cosas de las cuales solamente ha de usar, y querer usar de aquellas de las cuales solamente ha de gozar. Nosotros hemos de gozar de las cosas espirituales y solamente usar de las corporales, de las cuales, cuando el uso se convierte en gozo, nuestra alma racional se convierte también en alma brutal y bestial. Consejo a los matrimonios, de parte de San José María Escrivá de Balaguer. Homilía pronunciada en Navidad de 1970. El matrimonio, vocación cristiana. Estamos en Navidad. Los diversos hechos y circunstancias que rodearon el nacimiento del Hijo de Dios acuden a nuestro recuerdo. Y la mirada se detiene en la gruta de Belén, en el hogar de Nazaret. María, José, Jesús niño, ocupan de un modo muy especial el centro de nuestro corazón. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña la vida a la vez sencilla y admirable de esta sagrada familia? Entre las muchas consideraciones que podríamos hacer, una sobre todo quiero comentar ahora. El nacimiento de Jesús significa, como refiere la Escritura, la inauguración de la plenitud de los tiempos. El momento escogido por Dios para manifestar por entero su amor a los hombres, entregándonos a su propio Hijo. Esa voluntad divina se cumple en medio de las circunstancias más normales y ordinarias. Una mujer que da a luz, una familia, una casa. La omnipotencia divina, el esplendor de Dios, pasan a través de lo humano y se unen a lo humano. Desde entonces los cristianos sabemos que con la gracia del Señor podemos y debemos santificar todas las realidades limpias de nuestra vida. No hay situación terrena, por pequeña y corriente que parezca, que no puede ser ocasión de un encuentro con Cristo y etapa de nuestro caminar hacia el reino de los cielos. No es por eso extraño que la Iglesia se alegre, que se recree contemplando la morada modesta de Jesús, María y José. Es grato, se reza en el himno de maitines de esta fiesta, recordar la pequeña casa de Nazaret y la existencia sencilla que ahí se lleva. Celebrar con cantos la ingenuidad humilde que rodea a Jesús, su vida escondida. Ahí fue donde siendo niño aprendió el oficio de José. Ahí donde creció en edad y donde se compartió el trabajo de artesano. Junto a él se sentaba su dulce madre. Junto a José vivía su esposa amadísima, feliz de poder ayudarle y de ofrecerle sus cuidados. Al pensar en los hogares cristianos, me gusta imaginarlos luminosos y alegres, como fue el de la Sagrada Familia. El mensaje de la Navidad resuena con toda fuerza. Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Que la paz de Cristo triunfe en vuestros corazones, escribe el apóstol. La paz de sabernos amados por nuestro Padre Dios, incorporados a Cristo, protegidos por la Virgen Santa María, amparados por San José, esa es la gran luz que ilumina nuestras vidas, y que entre las dificultades y miserias personales nos impulsa a proseguir adelante animosos. Cada hogar cristiano debería ser un remanso de serenidad, en el que por encima de las pequeñas contradicciones diarias se percibiera un cariño hondo y sincero, una tranquilidad profunda, fruto de una fe real y vívida. El matrimonio no es para un cristiano una simple institución social, ni mucho menos un remedio para las debilidades humanas. Es una auténtica vocación sobrenatural, sacramento grande en Cristo y en la Iglesia, dice San Pablo, y a la vez e inseparablemente contrato que un hombre y una mujer hacen para siempre. Porque queramos o no, el matrimonio instituido por Jesucristo es indisoluble. Signo sagrado que santifica. Acción de Jesús que invade el alma de los que se casan y les invita a seguirle, transformando toda la vida matrimonial en un andar divino en la tierra. Los casados están llamados a santificar su matrimonio y a santificarse en esa unión. Cometerían por eso un grave error si edificaran su conducta espiritual a espaldas y al margen de su hogar. La vida familiar
las relaciones conyugales, el cuidado y la educación de los hijos, el esfuerzo por sacar económicamente adelante a la familia y por asegurarla y mejorarla, el trato con las otras personas que constituyen la comunidad social. Todo eso son situaciones humanas y corrientes que los esposos cristianos deben sobrenaturalizar. La fe y la esperanza se han de manifestar en el sosiego con que se enfocan los problemas, pequeños o grandes, que en todos los hogares ocurren, en la ilusión con que se persevera en el cumplimiento del propio deber. La caridad lo llenará así todo, y llevará a compartir las alegrías y los posibles sinsabores, a saber sonreír olvidándose de las propias preocupaciones para atender a los demás, a escuchar al otro cónyuge o a los hijos, mostrándoles que de verdad se les quiere y comprende, a pasar por alto menudos roces sin importancia que el egoísmo podría convertir en montañas, a poner un gran amor en los pequeños servicios de que está compuesta la convivencia diaria. Santificar el hogar día a día, crear con él cariño, un auténtico ambiente de familia. De eso se trata. Para santificar cada jornada se han de ejercitar muchas virtudes cristianas. Las teologales en primer lugar y luego todas las otras: la prudencia, la lealtad, la sinceridad, la humildad, el trabajo, la alegría. Hablando del matrimonio, de la vida matrimonial, es necesario comenzar con una referencia clara al amor de los esposos. Santidad del amor humano. El amor puro y limpio de los esposos es una realidad santa que yo, como sacerdote, bendigo con las dos manos. La tradición cristiana ha visto frecuentemente en la presencia de Jesucristo en las bodas de Caná una confirmación del valor divino del matrimonio. Fue nuestro Salvador a las bodas, escribe San Cirilo de Alejandría, para santificar el principio de la generación humana. El matrimonio es un sacramento que hace de dos cuerpos una sola carne. Como dice con expresión fuerte la teología, son los cuerpos mismos de los contrayentes su materia. El Señor santifica y bendice el amor del marido hacia la mujer y el de la mujer hacia el marido. Ha dispuesto no solo la fusión de sus almas, sino la de sus cuerpos. Ningún cristiano, esté o no llamado a la vida matrimonial, puede desestimarla. Nos ha dado el Creador la inteligencia, que es como un chispazo del entendimiento divino, que nos permite con la libre voluntad, otro don de Dios, conocer y amar, y ha puesto en nuestro cuerpo la posibilidad de engendrar, que es como una participación de su poder creador. Dios ha querido servirse del amor conyugal, para traer nuevas criaturas al mundo y aumentar el cuerpo de su iglesia. El sexo no es una realidad vergonzosa, sino una dádiva divina que se ordena limpiamente a la vida, al amor, a la fecundidad. Ese es el contexto, el trasfondo, en el que se sitúa la doctrina cristiana sobre la sexualidad. Nuestra fe no desconoce nada de lo bello, de lo generoso, de lo genuinamente humano que hay aquí abajo. Nos enseña que la regla de nuestro vivir no debe ser la búsqueda egoísta del placer, porque solo la renuncia y el sacrificio llevan al verdadero amor. Dios nos ha amado y nos invita a amarle y amar a los demás con la verdad y con la autenticidad con que Él nos ama. Quien conserva su vida la perderá, y quien perdiere su vida por amor mío la volverá a hallar. Ha escrito San Mateo en su Evangelio, con frase que parece paradójica. Las personas que están pendientes de sí mismas, que actúan buscando ante todo la propia satisfacción, ponen en juego su salvación eterna, y ya ahora son inevitablemente infelices y desgraciadas. Solo quien se olvida de sí y se entrega a Dios y a los demás, también en el matrimonio, puede ser dichoso en la tierra con una felicidad que es preparación y anticipo del cielo. Durante nuestro caminar terreno, el dolor es la piedra de toque del amor. En el estado matrimonial, considerando las cosas de una manera descriptiva, podríamos afirmar que hay anverso y reverso. De una parte, la alegría de saberse queridos, la ilusión por edificar y sacar adelante un hogar, el amor conyugal, el consuelo de ver crecer a los hijos. De otra, dolores y contrariedades, el transcurso del tiempo que consume los cuerpos y amenaza con agriar los caracteres, la aparente monotonía de los días aparentemente siempre iguales.
Tendría un pobre concepto del matrimonio y del cariño humano quien pensara que al tropezar con esas dificultades, el amor y el contento se acaban. Precisamente entonces, cuando los sentimientos que animaban a aquellas criaturas revelan su verdadera naturaleza, la donación y la ternura se arraigan y se manifiestan como un afecto auténtico y hondo, más poderoso que la muerte. Esa autenticidad del amor requiere fidelidad y rectitud en todas las relaciones matrimoniales. Dios, comenta Santo Tomás de Aquino, ha unido a las diversas funciones de la vida humana un placer, una satisfacción. Ese placer y esa satisfacción son por tanto buenos. Pero si el hombre, invirtiendo el orden de las cosas, busca esa emoción como valor íntimo, despreciando el bien y el fin al que debe estar ligada y ordenada, la pervierte y desnaturaliza, convirtiéndola en pecado o en ocasión de pecado. La castidad, no simple continencia, sino afirmación decidida de una voluntad enamorada, es una virtud que mantiene la juventud del amor en cualquier estado de vida. Existe una castidad de los que se sienten, que se despierta en ellos el desarrollo de la pubertad. Una castidad de los que se preparan para casarse. Una castidad de los que Dios llama al celibato. Una castidad de los que han sido escogidos por Dios para vivir en el matrimonio. ¿Cómo no recordar aquí las palabras fuertes y claras que nos conserva la Vulgata, con la recomendación que el arcángel Rafael hizo a Tobías antes de que se desposase con Sara? El ángel le amonestó así: escúchame y te mostraré quiénes son aquellos contra los que pueden prevalecer el demonio. Son los que abrazan el matrimonio de tal modo que excluyen a Dios de sí y de su mente, y se dejan arrastrar por la pasión como el caballo y el mulo, que carecen de entendimiento. Sobre estos tiene potestad el diablo. No hay amor humano neto, franco y alegre en el matrimonio si no se vive esta virtud de la castidad, que respeta el misterio de la sexualidad y lo ordena a la fecundidad y a la entrega. Nunca he hablado de impureza, y he evitado siempre descender a casuísticas morbosas y sin sentido. Pero de castidad y de pureza, de la afirmación gozosa del amor, sí que he hablado muchísimas veces y debo hablar. Con respecto a la castidad conyugal, aseguro a los esposos que no han de tener miedo a expresar el cariño. Al contrario, porque esa inclinación es la base de su vida familiar. Lo que les pide el Señor es que se respeten mutuamente y que sean mutuamente leales, que obren con delicadeza, naturalidad y modestia. Les diré también que las relaciones conyugales son dignas cuando son prueba de verdadero amor y por tanto están abiertas a la fecundidad, a los hijos. Cegar las fuentes de la vida es un crimen contra los dones que Dios ha concedido a la humanidad y una manifestación de que es el egoísmo y no el amor lo que inspira la conducta. Entonces todo se enturbia, porque los cónyuges llegan a contemplarse como cómplices, y se producen disensiones que, continuando en esa línea, son casi siempre insanables. Cuando la castidad conyugal está presente en el amor, la vida matrimonial es expresión de una conducta auténtica. Marido y mujer se comprenden y se sienten unidos. Cuando el bien divino de la sexualidad se pervierte, la intimidad se destroza y el marido y la mujer no pueden ya mirarse noblemente a la cara. Los esposos deben edificar su convivencia sobre un cariño sincero y limpio, y sobre la alegría de haber traído al mundo los hijos que Dios les haya dado a la posibilidad de tener, sabiendo si hace falta renunciar a comodidades personales y poniendo fe en la providencia divina. Formar una familia numerosa, si tal fuera la voluntad de Dios, es una garantía de felicidad y de eficacia, aunque afirmen otra cosa los fautores equivocados de un triste hedonismo. No olvidéis que entre los esposos en ocasiones no es posible evitar las peleas. No riñen delante de los hijos jamás. Los harán sufrir y se pondrán de una parte, contribuyendo quizá a aumentar inconscientemente su desunión. Pero reñir siempre que no sea muy frecuente es también una manifestación de amor, casi una necesidad. La ocasión, el motivo, suele ser el cansancio del marido, agotado por el trabajo de su profesión. La fatiga ojalá no sea el aburrimiento de la esposa, que ha debido luchar con los niños, con el servicio, con su mismo carácter, a veces poco recio, aunque son las mujeres más recias que los hombres, si así se lo proponen.
Eviten la soberbia, que es el mayor enemigo de su trato conyugal. En vuestras pequeñas reyertas ninguno de los dos tiene razón. El que está más sereno ha de decir una palabra, que contenga el mal humor hasta más tarde, y más tarde a solas riñan, que ya haréis enseguida las paces. Pensad vosotras en que quizás os abandonáis un poco en el cuidado personal. Recordad con el proverbio que la mujer compuesta saca al hombre de otra puerta. Es siempre actual el deber de aparecer amables como cuando erais novias, deber de justicia porque pertenecéis a vuestro marido, y él no ha de olvidar lo mismo, que es vuestro y que conserva la obligación de ser durante toda la vida afectuoso como un novio. Mal signo si sonreís con ironía al leer este párrafo. Sería muestra evidente de que el afecto familiar se ha convertido en heladora indiferencia. Hogares luminosos y alegres. No se puede hablar del matrimonio sin pensar a la vez en la familia, que es el fruto y la continuación de lo que con el matrimonio se inicia. Una familia se compone no solo del marido y de la mujer, sino también de los hijos, y en uno u otro grado de los abuelos, de los otros parientes y de las empleadas del hogar. A todos ellos ha de llegar el calor entrañable del que depende el ambiente familiar. Ciertamente hay matrimonios a los que el Señor no concede hijos. Es señal entonces de que les pide que se sigan queriendo con igual cariño y que dediquen sus energías, si pueden, a servicios y tareas en beneficio de otras almas. Pero lo normal es que un matrimonio tenga descendencia. Para estos esposos la primera preocupación han de ser sus propios hijos. La paternidad y la maternidad no terminan con el nacimiento. Esa participación en el poder de Dios, que es la facultad de engendrar, ha de prolongarse en la cooperación con el Espíritu Santo para que culmine formando auténticos hombres cristianos y auténticas mujeres cristianas. Los padres son los principales educadores de sus hijos, tanto en lo humano como en lo sobrenatural, y han de sentir la responsabilidad de esa misión, que exige de ellos comprensión, prudencia, saber enseñar y sobre todo saber querer, y poner empeño en dar buen ejemplo. No es camino acertado para la educación la imposición autoritaria y violenta. El ideal de los padres se concreta más bien en llegar a ser amigos de sus hijos, amigos a los que se confían las inquietudes, con quienes se consultan los problemas, de los que se espera una ayuda eficaz y amable. Es necesario que los padres encuentren tiempo para estar con sus hijos y hablar con ellos. Los hijos son lo más importante que los negocios, que el trabajo, que el descanso. En esas conversaciones conviene escucharles con atención, esforzarse por comprenderlos, saber reconocer la parte de verdad o la verdad entera, que pueda haber en algunas de sus rebeldías, y al mismo tiempo ayudarles a encauzar rectamente sus afanes e ilusiones, enseñarles a considerar las cosas y a razonar, no imponerles una conducta, sino mostrarles los motivos sobrenaturales y humanos que la aconsejan. En una palabra, respetar su libertad, ya que no hay verdadera educación sin responsabilidad personal ni responsabilidad sin libertad. Los padres educan fundamentalmente con su conducta. Lo que los hijos y las hijas buscan en su padre o en su madre no son solo unos conocimientos más amplios que los suyos o unos consejos más o menos acertados, sino algo de mayor categoría, un testimonio de valor y del sentido de la vida, encarnado en una existencia concreta, confirmado en las diversas circunstancias y situaciones que se suceden a lo largo de los años. Si tuviera que dar un consejo a los padres, les daría sobre todo este: que sus hijos lo ven todo desde niños y lo juzgan. No os hagáis ilusiones, que procuráis vivir de acuerdo con vuestra fe, que Dios no está solo en vuestros labios, que está en vuestras obras, que os esforzáis por ser sinceros y leales, que os queréis y que los queréis de veras. Es así como mejor contribuiréis a hacer de ellos cristianos verdaderos, hombres y mujeres íntegros, capaces de afrontar con espíritu abierto las situaciones que la vida les depare, de servir a sus conciudadanos y de contribuir a la solución de los grandes problemas de la humanidad, de llevar el testimonio de Cristo donde se encuentren más tarde, en la sociedad. Escuchad a vuestros hijos, dedicadles también el tiempo vuestro, mostradles confianza, creedles cuando os digan, aunque alguna vez os engañen.
No os asustéis de sus rebeldías, puesto que también vosotros, a su edad, fuisteis más o menos rebeldes. Salid a su encuentro, a mitad de camino, y rezad por ellos, que acudirán a sus padres con sencillez. Es seguro si obráis cristianamente así, en lugar de acudir con sus legítimas curiosidades a un amigote desvergonzado o brutal. Vuestra confianza, vuestra relación amigable con los hijos, recibirá como respuesta la sinceridad de ellos con vosotros. Y esto, aunque no falten contiendas e incomprensiones de poca monta, es la paz familiar, la vida cristiana. ¿Cómo describiré, se preguntó un escritor de los primeros siglos, la felicidad de este matrimonio que la Iglesia une, que la entrega confirma, que la bendición sella, que los ángeles proclaman y al que Dios Padre tiene por celebrado? Ambos esposos son como hermanos, siervos el uno del otro, sin que se dé entre ellos separación alguna, ni en la carne ni en el espíritu, porque verdaderamente son dos en una sola carne, y donde hay una sola carne debe haber un solo espíritu. Al contemplar esos hogares, Cristo se alegra y les envía su paz. Donde están dos, ahí está también Él, y donde Él está no puede haber nada malo. Hemos procurado resumir y comentar algunos de los rasgos de esos hogares, en los que se refleja la luz de Cristo y que son, por eso, luminosos y alegres. Repito, en los que la armonía que reina entre los padres se transmite a los hijos, a la familia entera y a los ambientes todos que la acompañan. Así en cada familia auténticamente cristiana se reproduce de algún modo el misterio de la Iglesia, escogida por Dios y enviada como guía del mundo. A todo cristiano, cualesquiera que sea su condición, sacerdote o seglar, casado o célibe, se le aplican plenamente las palabras del apóstol que se leen precisamente en la epístola de la festividad de la Sagrada Familia. Escogidos de Dios, santos y amados, esos somos todos, cada uno en su sitio y en su lugar en el mundo, hombres y mujeres elegidos por Dios para dar testimonio de Cristo y llevar a quienes nos rodean la alegría de saberse hijos de Dios, a pesar de nuestros errores y procurando luchar contra ellos. Es muy importante que el sentido vocacional del matrimonio no falte nunca, tanto en la catequesis y en la predicación, como en la conciencia de aquellos a quienes Dios quiera en ese camino, ya que están real y verdaderamente llamados a incorporarse en los designios divinos para la salvación de todos los hombres. Por eso quizá no puede proponerse a los esposos cristianos mejor modelo que el de las familias de los tiempos apostólicos. El centurión Cornelio, que fue dócil a la voluntad de Dios y en cuya casa se consumó la apertura de la iglesia a los gentiles. Aquila y Priscila, que difundieron el cristianismo en Corinto y en Efeso y que colaboraron en el apostolado de San Pablo. Tabita, que con su caridad asistió a los necesitados de Jope y tantos otros hogares de judíos y de gentiles, de griegos y de romanos, en los que prendió la predicación de los primeros discípulos del Señor. Familias que vivieron de Cristo y que dieron a conocer a Cristo. Pequeñas comunidades cristianas que fueron como centros de irradiación del mensaje evangélico. Hogares iguales a los otros hogares de aquellos tiempos, pero animados de un espíritu nuevo, que contagiaba a quienes los conocían y los trataban. Eso fueron los primeros cristianos, y eso hemos de ser los cristianos de hoy, sembradores de paz y de alegría, de la paz y de la alegría que Jesús nos ha traído. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperemos que te haya gustado este video. Si es así, te pedimos de favor que te suscribas al canal y que activas la campanita para que cuando subamos un video te lleguen las notificaciones. Gracias. Bendecido día.